A vosotros os activan para ir en el medio del mar, en el medio del océano, a una operación para detener a un barco que puede llevar 3, 2, 4 toneladas de cocaína, que después la cortarán y se multiplicará. Óscar, ¿recuerdas alguna operación que te haya marcado? Llegamos a Burgos, ya los compañeros habían desalojado lo que era toda la sucursal. En el interior solo se encontraba este hombre con la mujer que la tenía en una silla delante de él, con un cuchillo. El jefe de la unidad me llamó y me dijo, ¿cómo lo ves si te vistes de cámara de prensa de televisión? Casi vas con lo pelado, un arma corta, un arma larga, alguna granada que puedas llevar y poco más. En el mercado negro comprábamos Kalashnikov y munición. Y voy a pasar a otro episodio de la España, que fue el intento de atentado al rey emérito. Eso fue en Mallorca. Yo recuerdo, yo era muy jovencito, pero lo recuerdo perfectamente. Un grupo de geos desarticularon un comando de ETA que iba a atentar contra el rey emérito. No me digas el porqué, pero no estábamos dentro del complejo de la Green Zone, famosa por películas y demás. Estábamos en zona roja. La realidad es que esa banda de 40, de 50 niños con piedras rompe los cristales. Hay alguien que graba expresamente esa operación y después aparecen 40 niños más con cócteles Molotov y queman vivos a las personas que están dentro de los coches. Si no, pues tienes carteles bien grandes que te lo ponen. Y normalmente siempre era en el aviso. Es decir, pegas tiros de aviso y como no pares, pues ya sabes lo que hay. En el momento en el que eliminan a Bin Laden. Hoy estamos aquí con un amigo que conozco hace muchos años, es Óscar. Además de eso hemos coincidido varias veces profesionalmente. Óscar lleva 22 años, ha estado 22 años en el GEO. Gracias por venir, Óscar, gracias por estar con nosotros, por compartir pues una serie de información muy curiosa que a la gente a la gente le va a encantar, a mí me encanta cuando hablo contigo, porque también además cuando tú hablas, aunque tú lo normalizas, pero explicas tantas cosas tan espectaculares, tan de película 007, que me gustaría compartirlo con la gente. Óscar, gracias. ¿Qué es el GEO? El GEO, ¿qué es el GEO? Bueno, el GEO es la Unidad Especial de la Policía Nacional, en la cual, como tú dices, pude estar gratamente 22 años, la mitad de jefe de su grupo. Y cómo llegué allí, por decirlo muy rápidamente y escuetamente, pues bueno, yo el servicio militar lo hice en la COE, la Compañía de Operaciones Especiales 101 del Ejército de Tierra, y ya me llamaba todo el tema este. De ahí pude opositar a Policía Nacional. Perdona, ¿porque un GEO es un Policía Nacional? El GEO es la unidad de élite de la Policía Nacional. Somos GEO siempre. GEO, desde que inicias hasta que cierras los ojos por última vez, eres GEO. Lo que dejamos de ser es operativos. Es decir, cuando dejas la unidad ya no eres operativo del GEO, pero GEO lo eres siempre. Porque cuando dejas el GEO, en tu caso, sigues siendo Policía Nacional. Sí. ¿Qué haces? Es muy diverso todo, ¿no? Es decir, no es que sigas, siempre eres policía. Es decir, el GEO es una especialización dentro de la policía. Lo mismo que están los TEDAS, está Caballería, está Policía Científica, la UIP, es decir, toda la diversidad que tiene la Policía Nacional. Es decir, durante tu etapa, unos más, otros menos, tienes esa especialidad. Una vez que tú determinas, por las razones que sea, finalizar, pues pasas, depende de tu categoría, la mía es de subinspector, pues eliges tu plaza, tu destino. En este tema, yo cuando terminé el GEO, me fui destinado 4 años a Venezuela, a la Consejería de Interior, en Caracas. Entonces, pero otros se van al TEDAS, otros se van a unos lados, ya es muy particular de cada uno. Todos sabemos, por las series que hemos visto, recientemente serie en Amazon, GEOs, lo difícil que es el proceso de selección de un GEO. Yo imagino que también esto es televisión, aunque son actores reales, pero el ser GEO
tiene un transcurso, bueno, supongo serán 6, 7, 8 meses, ¿verdad?, de formación, en el que caen muchos. Sí. ¿Nos puedes explicar ese momento en el que tú entras en la academia, porque serías súper joven, y te encuentras con 8 meses por delante duros, muchos más seguramente que en televisión, porque lo vives tú, no lo vivimos desde el sofá, y además tendrás un montón de veces en las que tú piensas, me retiro? Sí, Pedro, mira, para mí hay dos cursos. Uno es el geo y otro es el geo interno que tú haces, ¿no? Que es muy independiente, ¿no? Es como las vivencias, ¿no? Es decir, podemos tener aquí un episodio y tú lo vas a vivir diferente a mí estando en el mismo sitio. Yo personalmente te puedo decir que en ningún momento pensé en tirar la toalla, en rendirme, porque lo tenía muy claro. Es decir, el sacrificio, es decir, yo tenía claro que a mí no iba a echarme por mis ganas o mi dedicación. Ahí, por llamarlo miedo, personalmente, era lo que yo no podía controlar. ¿Y qué era? Pues que mis características o mis actitudes no fueran con lo que en ese momento la jefatura del mando o los instructores creían que no era conveniente para el geo. Entonces, es algo que siempre hay gente que duda, ¿no? O te pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar? Mira, compórtate como tú eres, y si eres una persona, siempre te lo digo, los compañeros, los policías que están en el geo son gente completamente normal, con unas capacidades y unas características especiales, que allí te las van a mejorar, pero allí el 80% se dan ellos de baja. Son los que van con unas expectativas diferentes, que no pueden, o que mentalmente no pueden. Es decir, yo te diría que el 80% se dan de baja y el otro 20-30% son el propio curso de instructores que creen no conveniente que este policía no es idóneo, que puede ser un grandísimo policía. O los compañeros ya piensan, no, puede ser un grandísimo policía en otro puesto, en otra dedicación, pero que no das el perfil que requiere un miembro de un operativo del geo. Óscar, en 22 años has estado de alumno, has estado de operador y después has estado también de instructor. ¿Me puedes diferenciar las etapas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacéis? Sí, bueno, la de alumno está claro, estás en el curso. Y ahí, ¿qué aprendes en el curso? En el curso aprendes cosas que en la vida no sabes. Es decir, aprendes tus debilidades físicas y psicológicas, que haciendo tu vida normal no lo entiendes. Es decir, tú no sabes si tienes vértigo, tú no sabes si tienes claustrofobia, tú no sabes si hay algunos aspectos que tú en tu vida cotidiana no te estás exigiendo ese nivel. Entonces tú descubres esas limitaciones y aprendes a cómo luchar contra ellas, ¿no? Que la mejor manera de luchar contra ello es primero saber qué debilidad tengo y identificarlas antes de que me lleguen. Es decir, si ya he llegado a ese punto me va a costar más. Es decir, cuando hablamos del equilibrio, del autocontrol, es si yo identifico rápidamente qué es lo que me puede causar estrés, es decir, al primer momento que yo tengo esa alerta ya tengo que bloquearla. No debo dejar que ese estrés me lleve al final. Luego de operativo es una vida entera, es un sinfín de momentos, de historias, y lo que sí que hay que diferenciar, no uno pasa a dar clases, al tema didáctico, a dar cursos y ser instructor, ¿no? Uno no deja de ser operativo, lo que cree es el mando de la unidad en un momento que hay un curso, tanto en el extranjero o en España, elige instructores y en un momento dado el jefe de la unidad cree que estás capacitado tanto para dar el curso, por tus experiencias, por tus conocimientos y por tu manera de poder impartir esas clases, porque hay veces que tienes muchos conocimientos pero no eres capaz de transmitirlo. Una pregunta, si tú estás de instructor y el mando lo ve oportuno por tus características, por tu forma de trabajar, por los idiomas, quizás también por el aspecto, te pueden dejar el curso como formación, como estás como formador, y mandarte a un país porque hay que hacer una misión o hay que hacer algo. No es que pueda, es que ha ocurrido. Ha ocurrido. Es decir, tú estás de formador, pero también estás, como decías, de operador y en cualquier momento te llaman. Es así, por tus características o porque ha salido una operación, sale otra, hay escasez de personal, que el geo tampoco es tanta gente, y dicen, oye, mira, los que estáis dando el curso se necesitan para esta operación en concreto. Porque para que los que estamos escuchando, y yo también, a mí me gustaría entender, el geo tiene diferentes tipos de activaciones,
de misiones, lo segmentaría de esta manera y seguramente tú me lo corriges. Por un lado, activación, todos lo hemos visto en las películas, un grupo de operaciones especiales está tranquilamente pues, en su vida normal, cotidiana, y recibe un mensaje y tiene que ir a la base, al centro, y ahí os dan las instrucciones. Y una misión es, tengo que estar 3-4 meses en una embajada, Afganistán, en Irak, después entraremos en ello. Pero claro, es diferente la visión que tenemos nosotros de la realidad, porque a lo mejor no solo son estos dos tipos de operaciones, sino que hay más. ¿Puedes explicarme sobre esto? Sí, bueno, el tema de activación es muy variado. Ya en otros momentos hemos hablado de estas cosas, como sabes, Pedro. Es muy variado, ¿no? Es decir, la activación del GEO, para que lo entienda la gente, está compuesto de 2-3 grupos. Normalmente hay uno de alerta. Entonces, ese grupo que está en alerta, hay vehículos preparados, material preparado, tanto individual como colectivo, es decir, porque estamos hablando que en 15 minutos hay que salir. Hay activaciones que son urgentes, hay otras que ya en macrooperaciones ya se sabe cuándo se va a hacer y lo puedes todo planificar y lo puedes estudiar. Y luego están pues, estas que estamos comentando, que tú estás tranquilo en tu casa y te llaman por teléfono o te llaman por el mensaje, el busca que tenías antiguamente y tienes que ir inmediatamente a base. Es decir, hay muchas, infinidad. Lo que la gente tiene que entender es que el GEO, como sí, no genera servicios, no genera trabajo. Es el último eslabón de la policía para todas las situaciones de riesgo, llámalo terrorismo, llámalo narcotráfico, llámalo incidente con rehenes. Es decir, el GEO no genera trabajo. Cuando digo que no genera trabajo, eso lo hace la Comisaría General de Información, la Comisaría General de Policía Judicial o lo que ocurra en Ciudadanía, y cuando ocurre algo, pues si es relativamente, pues llaman al GEO para que allí vaya. Pero el GEO no hace investigaciones ni nada por el estilo, aunque sí que a veces colaboras con ellos, sobre todo en servicios en el norte, cuando estaba ETA, que son de largo tiempo. Es súper curioso. Yo voy a entrar en uno de los apartados que has dicho, que decías la planificación. Cuando hay una misión o una activación que lleváis un tiempo planificando, cuando dices planificación, ¿a qué te refieres? Bueno, como te he comentado antes, depende del servicio, si es una macrooperación o sin ser macrooperación, es un servicio que están llevando ya los compañeros y ya se sabe la casa, se sabe el piso, el sitio que hay que asaltar. Entonces, si nosotros tenemos toda la información que nosotros tengamos de primera mano, lo vamos a intentar llevarlo a otro escenario similar o si le podemos copiar para poderlo planificar exactamente. Tanto habitaciones, muros o un autobús. Es decir, hasta un autobús, un avión, es decir, siempre que hay, sobre todo en tema de móviles, autobuses, trenes y demás, mientras está la negociación y demás, siempre hay un grupo que está de asalto de emergencia y luego hay otro grupo con el mando que está haciendo la planificación, por si en un momento dado hay que asaltarlo. Cuando hablas de planificación en un edificio, ¿podrías hablar de si hay tiempo para poder actuar y poder hacer lo que te voy a decir ahora? ¿Vosotros hacéis hasta maquetas? Bueno, maqueta como tal, no. Evidentemente tienes pizarras donde lo haces, pero intentamos buscar escenarios o los creamos en nuestra propia base, a nivel de paneles y demás, de hacer la configuración de esa casa. Sí lo hacemos. Es decir, o si es con tiempo y estamos hablando de que hay rehenes que nos lleva a negociación y podemos entrar en el piso los de al lado que son exactamente iguales, todo se planifica. ¿Dónde va cada uno? Etcétera, es decir, las habitaciones, también influye el horario, si es de día, si es de noche, toda la información que nosotros tengamos de primera mano, las puertas como son, si son blindadas, si son normales, los tabiques como son, toda la información que nosotros tengamos previa y de primera mano, sobre todo si es nuestra, hay veces que por desgracia no tenemos. Yo te voy a preguntar algo que va relacionado con el miedo. Vamos a poner a todos los que estamos escuchando esto en situación. Tú imagínate un GEO, un equipo de GEOs, que de golpe los llevan a África, a un país en África. La oscuridad de la noche, selva o no selva, un sitio que tú lo puedes conocer porque lo has entrenado, porque has estado en escenarios similares, pero no has estado ahí. Tú llegas allí y nada más llegar empiezan los tiros, empiezan a dispararte, por lo que sea. No digo que haya pasado, sino que una situación que pudiera pasar.
y tienes que disparar. Ese instante. Sí, mira, el tema de las localizaciones, ¿no? Llámalo África, llámalo Asia, llámalo Sudamérica, llámalo en un barco, además, tanto los inmuebles, da lo mismo que sea un piso, que sea una casa y demás, el geo tiene una forma de trabajar base. Se entrena. Es decir, cuando hablamos de base es que eso vale para cualquier lado. Con lo cual es lo fundamental para no poder fallar. Es decir, la base ya la tenemos y así vamos a funcionar. Me da lo mismo que sea Irak, que sea Afganistán, que sea el Congo, que sea Zaire, que sea Chile. Es decir, vamos a trabajar. Me da lo mismo que tenga una palmera o que tenga desierto. Entonces, la manera de que a mí atenten contra mí, contra un vehículo que estemos andando de más, vamos a funcionar igual. No improvisáis. No improvisas nunca. Lo que sí es que hasta en el entrenamiento vamos haciendo diferentes escenarios o interrupciones para que ahí entre lo que dice, oye, aquí cómo actúo, cómo dejo de actuar, que me han herido uno, que me han herido otro y demás. El hecho del disparar o no disparar es algo ya innato. Es decir, está tan mecanizado. No hay nadie que tenga el dedo, es decir, no verás a ningún operativo con el dedo en el gatillo, todo el mundo lo lleva fuera. Cualquier profesional ya que lleva armas lo verás. Es decir, esto tú lo ves, si alguien lleva el dedo en el gatillo y dices tú, mira, este profesional no tiene nada. Es decir, es un milisegundo. Es decir, se han dado casos, ya te digo que es que no te paras a pensar, paras en cómo salir de ese momento, cómo estar con los compañeros y salir airosos de ahí y salir todos vivos. De lo que tratas. Las operaciones marítimas, siempre tú has comentado que en los geos es una de las operaciones con más riesgo que tenéis. ¿Por qué? El riesgo en sí va más en el tema del abordaje que luego la operación dentro, ¿no? Porque, hombre, siempre te puedes encontrar que suelen ir sicarios de la organización del narcotráfico que van armados, ¿no? Pero bueno, ten en cuenta que estás en medio del Océano Atlántico y si él es un poco listo e inteligente, sí se puede enfrentar, ¿qué va a hacer luego? ¿Tirarse al agua y nadar 1000 kilómetros? Entonces, la peligrosidad está en el asalto, ¿no? Imagínate, en el Atlántico, en invierno, olas, 2, 3 de la mañana, noche oscura y tú vas en un par de Zodiacs. Entre el oleaje y depende también el barco que vas a asaltar, no es lo mismo un mercante, que un pesquero, que un yate o que un velero. Vamos a empezar de nuevo. Cuando el equipo geo llega a una Zodiac y esa Zodiac llega al barco al que tienen que asaltar, vamos a tirar unos pasitos para atrás. ¿Cómo llega en el medio del mar, del océano, del Atlántico, una Zodiac o dos Zodiacs con dos operativos geos? Esto, como te he comentado, el geo no genera los trabajos. Así los compañeros llevan la investigación de 1000 maneras que pueden tener esta información y localizan o saben ya de un barco que viene cargado de droga a España. En ese momento se nos alerta al geo y depende del tipo de barco, sea un mercante, sea un velero, sea un yate o un pesquero, pues ahí también va a influir el número de personal que nosotros mandamos, ¿no? Pueden ser 4, 6, 8, 10, todo va también, como os he dicho, en el tipo de barco que hay que asaltar, ¿no? Entonces, luego necesitamos un barco nodriza. ¿Un barco nodriza? Sí, le llamamos nodriza porque es el que nos tiene que llevar hasta ese punto, ¿no? Estamos hablando del medio del océano Atlántico, ¿no? Unas veces más cerca, ¿no? Entonces, normalmente es con la Armada o con vigilancia aduanera. ¿A vosotros os activan para ir en el medio del mar, en medio del océano, a una operación para detener a un barco que puede llevar 3, 2, 4 toneladas de cocaína, que después la cortarán y se multiplicará? Cuando vosotros tenéis que llegar con Zodiacs a ese punto en el medio del mar, en el medio del océano, ¿cómo llegáis? Una vez que nos activan y depende del punto de partida que tenemos, que normalmente suele ser Canarias, pues ahí embarcamos o en la Armada, un buque de la Armada, que nos hace de nodrizas o con vigilancia aduanera. Oye, una pregunta que siempre, tú sabes que la gente que somos de seguridad, siempre analizamos la confianza, realmente la integridad. Tú puedes estar seguro de tu equipo, de los geos, pero cuando hablamos de la Armada, que no tengo nada contra ellos ni mucho menos, pero hablamos de muchas personas en un barco. Estamos hablando de 3 toneladas, mucho dinero. El narcotráfico, sabemos que sus brazos, sus manos, sus chequeras llegan a muchos sitios. Cuando hablamos de muchas personas, un puerto pueden haber vigilantes, ¿no? Pueden haber vigilantes que digan, ostras, ha venido un grupo con unas armas muy grandes.
¿Cómo solucionáis ese secretismo en el momento que subís al barco para que nadie sepa que vais a hacer algo? Los militares de la Armada hallan de operaciones antidroga, entonces normalmente un día o dos antes de nuestra llegada no pueden salir del barco y se les incauta todos los teléfonos. Se les incauta todos los teléfonos. Es decir, todos los teléfonos que tienen se los tienen que dar a sus mandos, se los confiscan, se los guardan para que no puedan ponerse en contacto con nadie. Si la operación creemos, ya no te vuelvo a decir, no el GEO, sino los que llevan la operación, es muy importante, cree que puede haber alguna filtración, nosotros hemos llegado a salir de un puerto lejano en un pesquero y embarcarnos en el buque de la Armada ya en millas dentro del mar, para que no vean eso que comentabas de que, oye, que en el puerto militar están entrando gente con vehículo, gente de paisano, que se ve realmente que no somos militares y estamos embarcando en un barco de la Armada, ¿no? Entonces, en un barco de vigilancia aduanera puede despistar más y así es como funciona. Pero claro, si estamos hablando del medio del mar, todos los que hemos navegado, que todos vamos en un barco y ves a lo lejos unas lucecitas de un barco, aunque no las lleve en la nocturnidad, puedes apreciar que se está acercando un barco. ¿Cómo os acercáis vosotros? ¿Cuándo soltáis las Zodiacs y empezáis a perseguir a ese velero, a ese barco de pesca? En el momento que ya estamos embarcados, podemos tener por la investigación baliza, radiobaliza, localizado el barco por los puntos donde va y demás. Y ya cuando creemos que es el día del asalto, normalmente ya la operación operativa depende del GEO, completamente. Es decir, el jefe o subinspector que va aquí al cargo, el inspector, es el que determina cuándo y cómo. Y lo normal es que siempre, como muchos son 8 o 10 millas, y de proa a proa. Para que la gente que entienda lo que es de proa a proa, ¿qué quiere decir? Vamos directo a ellos, es decir, no vamos en persecución, es decir, el barco viene hacia nosotros, cuando nosotros nos sueltan las lanchas, vamos directo a ellos. Una vez que nos han dejado las lanchas en mar, es decir, el buque nodriza toma un rumbo completamente diferente, para si le coge todavía, depende del barco que sea, le puede coger en su radar, para que ya no sospeche que ese buque ya no viene hacia nosotros. Las lanchas, en alta mar, con oleaje y demás, los ecos que le va a dar en su radar son mínimos. Mínimos o los van a confundir con olas. Entonces, lo que vamos es como a un punto de colisión, vamos con puntos GPS, vamos con visión nocturna, que aunque fueran con todas las luces apagadas, solo el cuadro del puente hasta se podría ver. También hay que tener en cuenta que la gente lo desconoce, pero lo mismo que en el aire hay autopistas, en el mar igual. Es decir, los barcos no van por donde les da la gana. Cualquier barco que sale de esas rutas ya van con geolocalizadas y ya puede ser terrorista a nivel internacional, y más después del 11 de septiembre. Entonces, vamos en colisión y cuando ya les tenemos en vista con lo que es el tema de visión nocturna, en ese momento nos abrimos para que ellos nos vayan superando y nosotros vamos haciendo un giro para ponernos en su popa, lo que es en su cola. Y ahí sí que empezaríamos una persecución, pero ya vista. ¿Cuál es la maniobra? Entonces tú tienes que dar suficiente, vamos con 2 lanchas, una se queda más abierta para dar protección con arma larga, con munición trazadora, y la otra lancha lo que hace es pasar la primera ola de la parte de atrás de popa, sabemos que la proa crea otra ola, y quedarnos en esa cuna a muras y colocar la escala. Mientras tanto, la otra lancha está dando protección. Ese primer geo que sube al barco, ¿qué se puede encontrar? Bueno, todo está planificado. Es decir, sí que es cierto que a las horas que lo hacemos, como mucho hay 2 personas, hablamos de los que van en el barco, despiertos. Siempre uno que va en puente, que suele ser uno, y a lo mejor depende si es muy grande, otro para máquinas. El resto está durmiendo. Óscar, ¿recuerdas alguna operación que te haya marcado? Llegamos a Burgos, ya los compañeros habían desalojado lo que era toda la sucursal, en el interior solo se encontraba este hombre, con la mujer que la tenía en una silla delante de él, con un cuchillo, y dentro estaban los negociadores nuestros de la policía, estaban intentando negociar con él. Estaba acordonado, había cámaras, toda la gente fuera. Esta sucursal tenía un parking propio, nuestros vehículos y furgoneta nos introducimos en el parking y nuestro jefe lo dice, oye, iros equipando rápidamente mientras
la jefatura del mando ve cómo está todo, qué es lo que hay y demás. No se podía entrar por allí sin que se le empujara o le diera tiempo de cortarle el cuello a esta mujer. Entonces, bueno, yo ahí no intervine, pero sí que ya el jefe de la unidad me llamó y me dijo, ¿cómo lo ves si te vistes de cámara de prensa de televisión? Dice, y como misión mía era moverle para que se retirara de la puerta. Le dije que no tenía ningún problema. Para retirarse de la puerta para que pudiera entrar el grupo de asalto. Me quito uniforme y demás, me quedo ahora y hablo con el comisario y digo, mire, jefe, no quiero pistola, no quiero absolutamente nada, digo, porque hay una vida por medio y yo lo que no puedo es que él me vea cualquier cosa. Entonces lo que me dieron es un chaleco de reportero, un compañero vino conmigo y entonces yo dije que me equiparan completamente como un reportero. Es decir, me pusieron el casco, el micrófono para yo hablar, el micro para poder hablar con él, el compañero con la cámara. Digo, oye, quiero que nos expliques cómo funciona la cámara, la quiero encender. Es decir, yo lo que no quería es que pudiera haber algo, y luego ya entraba mi negociación con él, ¿no? Entonces, también hemos realizado cursos de negociador, hemos participado, y yo sé ciertas pautas en las que cuando estás negociando tú no puedes llegar a él. Es decir, entonces, no le mientas, no le digas que no. Es decir, y entre ellas yo hablé con mi compañero, digo, mira, antes de llegar a él, digo, mira, la mejor manera es que tú te llamas Javier y yo me llamo Óscar. Digo, ¿y qué manera de qué atraerle? Pues bueno, como conocemos Irak, conocemos Afganistán, conocemos todos estos países conflictivos, pues que nosotros somos prensa libre, que somos reporteros de guerra, y si me pregunta algo le voy a poder hablar todo lo que quiera de la guerra porque es lo mío, entonces me va a ser creíble, que ahora estoy de vacaciones, pertenezco a la agencia F y que mientras estoy en España, pues bueno, ahora me han dicho que fuera allí, ¿no? Y eso era lo que yo tenía en la cabeza, para si él me preguntaba para que me fuera creíble, ¿no? Entonces recuerdo entrar allí con mi compañero y lo primero que le dije, hola, tal, vamos a suponer que se llamaba Pepe, hola Pepe, mira, yo soy Óscar, pam, pam, le explico un poquito, le tendría como a 5 metros de distancia, pero eso sí, yo estaba fuera de esa, llamada cúpula, burbuja de cristal, y lo que yo quería era ganármelo, ¿no? ¿Y él seguía con el cuchillo? Sí, en todo tiempo. Ella, habrá que la mujer te miraba como diciendo, ella no sabía qué estaba pasando, estaba orinada del miedo, ella estaba sentada en la silla y él justo detrás con el cuchillo en todo momento, ¿no? Y tenso, claro, es un momento, yo sé que los primeros contactos son tensos y hay que bajarlos, y se bajan con tiempo. De la misma manera que sabemos que el tiempo va siempre a nuestro favor. Llega un momento crítico que tienes que saber cuál es, pero el tiempo lo que le va a dar él es esa confianza y relajarse. Yo no tenía ninguna prisa, entonces, bueno, soy muy empático, fui muy empático con él, hablamos del banco, hablamos de lo malo que son los bancos, que nos roban y demás. Entonces, lo que yo le dije es que nosotros estábamos ahí para que la gente supiera que él no es ningún atracador, ningún ladrón como están diciendo, sino al revés, que el banco te está robando a ti y te está llevando a la ruina. Y él, sí, Óscar y tal, no sé qué, todo muy empático y demás, ¿no? Empático, pero con el cuchillo en el cuello. Él en todo tiempo nos soltaba ahí, estaba con el cuchillo en el cuello. Que también es cierto que con todo el pelo que tenía la mujer, yo no era capaz de ver si el cuchillo lo tenía delante, lo tenía en un lado, lo tenía detrás, ¿no? Pero bueno, mi misión en un principio era yo moverle de allí, ¿no? Entonces yo le cortaba y él se quedaba así, ¿no? Porque de repente yo me ponía la mano aquí y decía, espera, Pepe, sí, ¿se me escucha bien? Sí, sonido, 1, 2, 3, unidad móvil, oye, mira, vale, perfecto, venga, bien, vale, sí, mira. Y yo le decía, mira, vamos a hablar de esto, yo te voy a hacer estas preguntas, quiero que me cuentes, ¿sabes? Y el tío pues iba relajando, ¿no? Y ya estábamos así y digo, oye, mira, que quieren hacer una prueba de luz. Javi, ilumínale. Y digo, oye, mira, Pepe, que donde estás no se te ve. Y porque tenía focos de estos y había justo 1,2 metros un foco justo. Digo, mira, si te vienes 1 metrito, 2 metros justo encima del foco, vas a tener una luz ahí y tal. Ya se me queda así y empieza a empujar la silla y yo dije, mira, digo, ya está, libre. Digo, ahora hay que dejarle que se relaje un poco más. Pero bueno, no sé qué me dio a mí de que algo dentro de mí sabía que me la había ganado, ¿no? Entonces ya me le quedo mirando y digo, un momentito, te voy a hacer una prueba de sonido. A ver, habla. ¿Qué digo? Lo que quieras, Pepe. Se pone a hablar y tal, no sé qué. No. Digo, mira, que no se te escucha. Ay, ¿cómo lo hacemos? Digo, mira, si quieres paso yo ahí dentro contigo y lo hablamos. Y él dudaba.
Es que digo, como tú quieras. Y ella me dice, pasa, pasa. Y yo lo que hago es, y yo es donde vi que me lo gané. Antes de entrar al pasillo doy un paso para adelante y me voy para atrás. Y le digo, oye, Pepe, que yo no quiero historias de estas, ¿eh? Yo tengo mi familia. Dijo que yo no quiero que tú a mí me hagas nada. Y ya se me queda así y me dice, anda, pasa, pasa. Y dije yo, pasa. Digo, de ahí ya no sales. Y entonces ya entro y me pongo justo pegado a él. Lo que tenía entre medias era la mujer y yo. Pero la mujer con el cuchillo, insisto, porque al final en cualquier momento puede clavárselo. En todo tiempo. Entonces yo me puse a hablar con él distendidamente y demás, viendo bien dónde tenía el cuchillo, que él se relajara y demás. Y en un momento dado me dice, Óscar, quiero una televisión. Y yo digo, ¿para qué quieres una televisión? Quiero verme. Claro, yo no le puedo decir que no. Entonces ahí rápidamente dijo, mira, no hay problema, yo te doy una televisión. Digo, eso sí, ya no sales en directo, porque yo le había dicho en principio que iba a salir en el prime time, en el telediario de las 3 de la tarde. Digo, esto no funciona así. Digo, yo si quieres que te traiga un monitor, te lo traigo, pero hay que ir a la unidad móvil, hay que traer el monitor, hay que cablearlo, hay que tirarlo hasta aquí. Digo, y se puede, pero ya no vas a salir en el telediario. Digo, es más, y por mi trabajo yo prefiero salir en directo. Y ya se queda así. Y dice, yo le vi que ya estaba nervioso. Y dice, bueno, pues déjame aquí la cámara y el micro, ¿no? Y déjamelo y salgo fuera. Y digo, vale, vale. Y ya me le quedo mirando a compañero, a Javier, le digo, oye, había un cenicero de estos típicos que hay en el banco, que son altos, ¿no? Con papelera y para el cigarrillo antiguo. Digo, mira, pon la cámara ahí y ya nos vamos. Y te lo dejo aquí todo. Dice él, vale, vale. ¿Y qué es lo que hice? Yo estaba pegado a él y con mi mano izquierda que tenía el micro que le iba a dar, hice este gesto. Y ha hecho lo que tú haces, que es lo instintivamente que tú haces, girar la cabeza para mirar al micro. Entonces, en ese momento hizo así el giro, yo solté el micro, le cogí la mano y le pegué el codazo en toda la cara. En ese momento el compañero cogió a la chica y se la sacó para afuera. Él se quedó con la nariz un poquito más y ahí funcionó todo. Es decir, entraron los compañeros, demás, y la mujer se la llevaron para un lado. Y luego lo curioso es que al día siguiente en prensa sale 2 geos se disfrazan de prensa y la liberan y demás. Pues creo que eso sobra. Porque este hombre, por curiosidades que ahora me acuerdo, llevaba una mochila, llevaba comida y llevaba agua. Y dirás, ¿y bridas? ¿Y por qué llevaba comida y aguas? Él ya sabía que iba a negociar y lo que no quería, si ya era mucho tiempo, es que la policía le diera agua o comida porque le iban a drogar. Es decir, que de las películas. Entonces, claro, digo, no, ahora ya el próximo no se va a fiar de ningún periodista reportero. Y esta, pues como te comento, pues aunque fue del geo, pues era una mía personal. Si a la mujer le pasa algo, pues, es cosa mía. Y sí que tuve tensión, dices de qué momentos, pero tensión sobre todo por ella, ¿no? Es decir, coño, estoy yo aquí y no me puedo ir de aquí. Además, cuando estaba delante ella me miraba como diciendo, haz algo, sin saber si era policía o no, ¿no? Es decir, lo de la muchacha, la cara de ella no se me olvidará nunca. Esta operación la tengo cariño, digamos, ¿no? Muy bien. Mira, antes hemos hablado de las operaciones especiales, de las activaciones. ¿Has estado alguna vez con tu familia tranquilamente en el sofá, te han llamado y ha sido algún país en el que hayas visto antes o hayas intuido que ibas a ir? Es decir, tú estás en el sofá tranquilamente y cada día nos bombardean los telediarios. Sabemos, por ejemplo, ahora, en estos momentos, que estamos en diciembre de 2025, hemos visto que a segundos tenemos Venezuela asaltada por los americanos. No lo sabemos cuándo, pero puede pasar en cualquier momento. En una situación así, similar, ¿tú has estado en tu casa tranquilamente, sabiendo que en cualquier momento te van a llamar? Mira, nosotros en el GEO identificamos un poco las misiones en el extranjero, porque, bueno, para que lo entiendan, el 80% de las misiones o del trabajo del Grupo Especial de Operaciones de la Policía es en España, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que realiza el GEO en el extranjero? Solo son 2 cosas. Uno, misiones diplomáticas, que lo que es dar protección a la embajada, al embajador y personal diplomático, funcionarios que están allí, y otra que puedes hacer en el extranjero es ir a dar cursos. Está en Chile, en México, en Ecuador, es decir, a dar cursos. Partiendo de eso, luego dentro de las misiones diplomáticas, pues por nuestra experiencia las llamamos de larga duración
o las llamamos estas que te pueden comisionar en cualquier momento. Larga duración, aunque algunas empiezan como esporádicas y luego son de larga duración, por ejemplo, Irak ha sido de muy larga duración, Afganistán ha sido muy larga duración, ahora Ucrania está siendo de larga duración, es decir, que están permanente allí. En su época Argelia también fue de larga duración, y luego sobre todo en Sudamérica y sobre todo en África Central sobre todo, ¿no? Ahí con los golpes de Estado, con todo lo que surge, de un momento a otro puede saltar la chispa y que haya un golpe de Estado, entonces tienes que ir urgente, o para evacuar al personal o para quedarte allí para darle protección al embajador, ¿no? O por un hecho puntual político de que haya una amenaza directa contra España, que eso puede dar en cualquier país, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que ya había estado, que estaba muy convulso Costa de Marfil, allí pegado de Senegal. Perdona, ¿y en Costa de Marfil? Antes de que hables. Sí, bueno, Costa de Marfil, claro, son países que no, por desgracia, África es la gran desconocida, ¿no? A nivel europeo o de interés, ¿no? Por decirlo. Estamos hablando de un país que tiene cacao, que tiene diamantes, que tiene unos recursos, tiene marfil, tiene ébano, y desde hace muchísimos años, es decir, Costa de Marfil está, tienes que tener en cuenta que tiene Senegal, Sierra Leona, Liberia, todo alrededor, estamos hablando de señores de la guerra, y de lo que es el país en sí, un tercio, por decirlo, está controlado por el gobierno y 2/3 está por los señores de la guerra. ¿Y en España? ¿Qué relación tiene España con ellos? No, lo que tiene son, en la mayoría de los países hay intereses económicos, pero hay representación diplomática. Las embajadas de España, pues hay dos o tres dentro de las consejerías, ¿no? Hablamos de embajada, que es todo, pero dentro de la embajada está, pues, el consulado, que es para el tema de papeleo, luego está comercial, es decir, hay diferentes, hay intereses y hay una embajada, y como hay una embajada hay un embajador, hay un cónsul y demás. Entonces, en un principio hay que ir allí. Yo ya había estado, hasta hemos hecho ahí una evacuación, yo estuve en una evacuación de personal, y recuerdo estar tomándome el café en mi casa viendo el telediario, pero como estoy aquí ahora contigo, y salir la noticia de otra revuelta en Abiyán, que es la capital económica, no política de Costa de Marfil. Y tomándome el café le dije a mi mujer, ya verás que pronto nos llaman. No me había terminado de decir esta palabra, de tomar el café y me suena el teléfono. Me dicen, Óscar, urgente, aquí para base. Y digo, para esto, ¿no? Me dicen, sí. Ya se está preparando el equipo y demás, y ahí la activación, pues, es muy urgente. De ahí te vas a Torrejón, vuelo militar, de vuelo militar allí con todo tu equipo te llevan a Canarias, de ahí te vas a Senegal, porque tiene que ir haciendo, y de Senegal ya te llevan a Abiyán. Allí fue complicado hasta que pudimos llegar, como anécdota, era plena revuelta y era complicado porque no teníamos vehículos ni nada al llegar allí. Y aunque teníamos armamento, teníamos todo, yo quería llegar a la residencia del embajador y me era imposible, y al final negociando con vehículos de la ONU, que es que digo, mira, que yo ya estaba aquí, me conozco la zona, sé llegar, no te preocupes, que el armamento lo llevo yo te doy protección. Dice, y la vuelta, no te preocupes, que la vuelta ya cojo los vehículos y te doy yo la protección de vuelta. Y así conseguimos llegar allí a estar con el embajador. En Costa de Marfil tenemos a un equipo de geos que están trabajando, como decías, son blancos. En los países islámicos pues nos dejamos la barba y pasas más o menos desapercibido. Yo creo que con buena indumentaria se pasa desapercibido. No creo, estoy seguro y estoy convencido y lo he vivido como tú lo has vivido. Pero en África el blanco es blanco. Y en un momento de revuelta sabemos que hay países de África que son espectaculares, con una riqueza espectacular, pero hay países de África que tienen esa riqueza y tienen dirigentes o no dirigentes o enemigos que cuando hay una revuelta el blanco es un blanco. Es un objetivo, sí, sí. Y Pedro, no solo eso. Hay que tener en cuenta que, como os he comentado antes, las embajadas de África Central son, por decirlo, que te llaman en un momento culminante. Allí no hay militares nuestros, allí no tenemos coches blindados, allí no tenemos una cobertura que nos pueden dar los americanos, los alemanes y demás. Es decir, que es mucho más complicado. El personal que nos movemos suelen ser 4 o 6 en coches normales. Es decir, es mucho más complicado una embajada. Yo he sentido peligro, no miedo, he sentido más peligro
en embajadas de este tipo que estar en Irak o en Afganistán, sabiendo dónde estoy en cada lado. Porque tú, imagino, que en revueltas, que es cuando has ido, que es lo que estabas comentando antes. De vacaciones no nos mandan. No, desde luego. Yo me imagino que no tienen que ser unas buenas vacaciones y son países espectaculares. Desgraciadamente, aún no son turísticos. Cuando tú estás en una embajada y tienes que aguantar asaltos continuos, personas con armamento que les da igual la vida, tanto la suya como la de los demás, que están disparando, vosotros tendréis un tiempo para aguantar. ¿Qué os ponéis en el tejado? ¿Qué hacéis? ¿Cómo retenéis hasta que evacuáis al embajador? Independientemente, que ahora te cuento un poco lo que hacemos nosotros, hablamos del primer golpe, es decir, el primer equipo geo que llega allí, ¿no? Que no hay nada. Entonces, una vez que llega el primer equipo geo allí, aparte de asentarse y demás, y de conocer lo que es todo el perímetro por donde se va a mover, que lo ideal sería que la residencia del embajador y la embajada fuera unido, pero suelen estar separadas, lo que son los trayectos y demás, a partir de ahí se empieza a hacer unos planes, uno de evacuación, otro de contingencia y demás. Y estamos hablando de que nos han mandado porque hay un peligro inminente, pero que todavía a lo mejor no ha saltado o te deja capacidad de acaparar agua, comida. Intentamos llevar raciones militares, porque ocupan poco y te pueden aguantar, y empezamos a acaparar gasolina. Es decir, empezamos a hacer unos planes... A copiar. Porque no sabemos en el momento que estalle el tiempo que tenemos que aguantar. Aparte de que montamos, depende del edificio, de la casa del embajador, en las terrazas, en los balcones, pues con sacos y demás, a palita o como podemos, o con las manos en el jardín, empezamos a hacer sacos terreros para hacer parapetos, tanto en terrazas y demás, y puestos. Y ahí con el personal que estamos, pues empezamos a montar unos puestos y organizarnos. De ahí, normalmente, en todas las embajadas de España hay planes de evacuación y de contingencia. ¿Esto qué quiere decir? Siempre en países, sobre todo en estos, hay, por ejemplo, en la África Central que hablamos, como han sido muchas colonias de los franceses, el mayor contingente de militares son franceses. En otros sitios pueden ser ingleses y luego los americanos que están en todos los lados. Pues siempre hay alguien que tiene las fuerzas mayores militares. Entonces lo que se hacen reuniones de seguridad en las que se hacen puntos de concentración. Los puntos de concentración de evacuación suelen ser hoteles internacionales, en los que la responsabilidad del GEO o de los españoles es del contingente de diplomáticos que tenemos ahí o funcionarios, trasladarlo de manera segura a ese hotel internacional. Y ahí ya con más fuerzas de seguridad de cada país haremos convoys hasta el aeropuerto o hasta el otro punto. Luego, dentro de la embajada, también hay unos protocolos de localización de todo el personal español que se encuentra en el país o en la ciudad, para poder localizarle y decirle a qué punto, por sus propios medios, si pueden, que se dirijan a esos puntos de concentración, y los que no pueden, como nos ha tocado, falta alguien, pues el equipo GEO cogerá esos vehículos e intentará llegar a su domicilio, o como nos ha tocado a veces, meternos en zona de selva, con misioneros, monjas, poder evacuarles. Increíble. ¿Qué tipo de armamento podéis llevar cuando hacéis una extracción de un embajador? Es muy limitado, por eso te digo, no tiene nada que ver estar en Irak y en Afganistán, que aparte si ya no son con aviones militares de España, por medio de los americanos, franceses, portugueses, puedes ir llevando material y tienes material de guerra, pero en estas misiones que son muy esporádicas, muy urgentes, pues casi vas con lo pelado, un arma corta, un arma larga, alguna granada que puedas llevar y poco más, no tienes nada más. Luego intentas allí hacerte acopio de alguna cosa. Es más, te puedo contar como anécdota que en Irak, cuando llegamos, que también llegamos pelados, en el mercado negro comprábamos Kalashnikov y munición. Fíjate. Óscar, ¿cuánto tiempo has estado en una azotea, en una embajada o en un edificio en África o en cualquier país? No me digas el sitio, pero dime cuánto tiempo has estado esperando que venga la caballería con tu equipo. Mira, no te voy a decir azoteas, pero sin dormir, creo que fue 2 días y medio. Y te puedo decir que es en África, porque en otros sitios, llámalo Afganistán y Irak, hay unos dispositivos, ¿no?, de lo que tú llamas caballería,
que son grupos de acción inmediata, ¿no? Por medio del que esté en ese momento que helicópteros y equipos por tierra te pueden llegar, lo tienen establecido de 15-20 minutos, que nos lo facilita. Pero en África es más complicado. Pero entiendo que 2 días sin dormir, 6 personas o 8 personas más a los que estáis protegiendo, con poco líquido, con poco armamento, porque el armamento se gasta. Tú vas disparando y vas reteniendo, pero el armamento va bajando, la munición va bajando. ¿Cómo te enfrentas psicológicamente a ese momento sin saber? Bueno, ahí sí que, mira, algo que las películas no es que haga daño, porque al fin y al cabo son películas, tienen que ser llamativas, tienen que esto, es decir, esos tiroteos de horas, de munición y más, realmente no existe. Y el que se dedica un poco no a esto, sino el que ha tenido algún enfrentamiento sabe que son segundos, con mucho 1 minuto, y ante un asedio tampoco tiene oleadas de esto que vemos en las películas, y siguen cargador, y dame otro cargador, ¿no? Es decir, también el que está enfrente tampoco es tonto. Es decir, cuando ve 1 o 2 que caen, dice, oye, asómate tú ahí por el muro que yo no me asomo. Y al final es así. Es decir, es más la espera, ¿no? La incertidumbre, la noche, ¿no? Que cae la noche y no ves, que sigan funcionando los grupos electrógenos, que en estos países sabes que todo es por grupos electrógenos, que tengas gasolina y no se te vaya la luz. Es más de lo que estás, de esa tensión constante, ¿no? Es decir, no es un enfrentamiento que tú digas pum, 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 que lo has tenido, pero que no es tan largo, gracias a Dios, como a lo mejor se puede ver en una película, ¿no? Mira, yo voy a pasar a otro episodio de la España, que fue el intento de atentado al rey emérito. Eso fue en Mallorca. Yo recuerdo, yo era muy jovencito, pero lo recuerdo perfectamente. Un grupo de geos desarticularon un comando de ETA que iba a atentar contra el rey emérito. Esto, la gente no se acuerda, pero fue increíble. Sí, hay más que desarticular. Si quieres te puedo decir un poquito cómo ocurrió, cómo nos activaron, que fue muy, muy llamativo. Yo llevaba muy poquito en el geo. Acababa de llegar, yo todavía estaba con los ojos, pues lo que allí se llama un inexperto, que lo único que te haces es escuchar y ponerte al lado del veterano y hacer lo que él te diga y ya está. Y recuerdo, bueno, esto, ¿por qué fue? Normalmente las operaciones contra ETA, ¿no? O las desarticulaciones de comandos de ETA o de Grapo, conllevan no suelen ser de urgencia. Es decir, porque hay una investigación muy larga, muchas esperas, muchos seguimientos, hasta que consiguen los compañeros, en este caso de la Brigada de Información, de que lo tienen todo hilado y es cuando ya dicen, ya está, ya les tenemos aquí, venir a por ellos. Porque esto fue muy urgente y creo que hubo una película y todo, y muy llamativo del caso. Yo te cuento cómo lo viví, además ya te digo que llevaba muy poquito. Recuerdo que esto era agosto, no sé si era el 4 de agosto, es decir, estamos hablando, para que nos ubiquemos, estamos hablando agosto, y estamos hablando mediodía, y estamos hablando Mallorca, estamos hablando de cuestión de aviones, de pasajeros y demás, ¿no? Y recuerdo, además estamos hablando de una época que tampoco había todavía muchos teléfonos móviles, nada de esto, estamos entrenando y ya por lo típico, megafonía de la base del geo, dice todo el mundo al salón de actos. Ya sabes que cuando te dicen esto, hostia, algo pasa, ¿no? Todo el mundo al salón de actos. Entonces, todos los operativos que estábamos en ese momento, de alerta, de no alerta, es decir, todos fuimos al salón de actos, nos sentamos, pues bueno, hay los murmullos, ¿qué pasa? ¿Qué no será? No sé, porque también, al no existir en aquella época el tema de las redes sociales y más, siempre había más secretismo, hasta nosotros mismos las operaciones era todo más secreto, ¿no? Y recuerdo, bueno, en aquella época, no sé si recordarás, que también estaba en apogeo el secuestro de Publio Cordón, el empresario, ¿Sí? de Zaragoza, que ese fue realizado por Grapo. Y todo el mundo decíamos, ¿esto qué será? Puede ser esto, porque siempre te llegan informaciones y demás. Y bueno, pues uno de nuestro comisario en ese momento, el segundo jefe, pues nos dice, han salido 2 operaciones muy importantes, ahora iremos diciendo quién va a cada uno y hay que prepararse. Todos callados, expectantes, ¿no? Esto llegan los jefes de grupo, ¿no? Los inspectores, y dicen, bueno, un grupo va a ir, que hay una posible localización del empresario Publio Cordón, que está secuestrado por Grapo, todo el mundo diciendo, uff, qué servicio este es, porque ya o no, es decir, si algo tienen los operativos del geo es que quieres ir a todos los lados. Es decir, y no por nada, sino pues eso que buscas, ¿no? De dar 2 pasos, allí voluntario no es nadie, pero quieres estar en todo, ¿no? Y todo el mundo diciendo, uff, qué servicio bueno, a ver quién será. Y el otro servicio
simplemente dijeron hay que ir a Mallorca y no dijeron nada. Empezaron a leer, pam, 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 y a mí no me nombraron para la posible localización y liberación del empresario. Y a mí me nombran para el grupo de Mallorca, ¿no? Y en estos que están así, dicen urgentemente los de Mallorca coger material individual, montarlo en los coches, el material colectivo y rápidamente a Barajas. Perdona, para los que están escuchando, los oyentes y para nosotros mismos, para todo el equipo que está detrás de las cámaras, ¿qué es material colectivo y material individual? Todo operativo tiene un material individual, en el que consta tu mono ignífugo, tus botas, tu pistola, tu fusil, tu casco, tu chaleco, guantes, es decir, lo que es equipo transmisiones está individualizado, ¿no? Todo eso tú tienes una bolsa de transporte donde siempre lo tienes ahí. Y eso, cuando tú terminas tu entrenamiento, lo dejas en una sala, por si te urgen es solo cogerla. También siempre en base tienes una maleta con ropa para 2 días. Un pantalón, una camiseta, depende de la época, muda, es decir, aseo, para si estás allí, para 2 días o 3 días la tienes allí preparada. Y luego el colectivo, siempre el grupo de alerta, hay un par de furgonetas que tiene material colectivo, que pueden ser armas largas, puede ser explosivo, material de escalada, escalas, es decir, uno genérico. Y depende del servicio que tengas que hacer, pues ya solo es complementarlo con algo más, donde vaya a ir, ¿no? Bueno, pues nos dicen que tenemos que irnos urgentemente a Barajas y a mí, lo primero que me llama la atención es que nos escoltan coches con distintivos policiales. Si nosotros siempre nos movemos con vehículos, llamarlos indistintivos, lo que conoce la gente como camuflados, y se nos pone un coche de policía delante y otro detrás, abriéndonos paso de lo que es desde Guadalajara a Barajas. A la entrada de Barajas nos estaban esperando vehículos de Guardia Civil para entrar directamente a pista. Como es competencia de ellos, ahí los compañeros de policía se quedaron fuera y ahí nos escoltaron los coches de Guardia Civil, los compañeros, a pie de pista a un avión. Hasta ese momento no sabemos a dónde vamos, sabemos dónde vamos, pero no sabemos absolutamente nada qué servicio ni lo que va a ocurrir. Tú estás viendo ya que es algo gordo. Lo primero que me llama la atención es que cuando llegamos allí, compañeros de policía y de Guardia Civil están desalojando, es decir, sacando a pie de pista a personas de un avión de Iberia y abriendo las bodegas en pista, sacando equipaje. Nosotros estábamos a pie de pista así esperando y en el momento que sacaban equipaje nosotros estábamos metiendo con las rampas, metiendo nuestro material colectivo individual a la bodega del avión. Y si éramos 30, pues 30 pasajeros en pleno agosto, a las 2 de la tarde que sería, les sacan del avión. Nosotros lo primero que decíamos, aquí algo gordo pasa. Pero lo que no acabo de comprender es por qué os sacan a vosotros, ¿no tenéis medios aéreos para ir a Mallorca? No. Es decir, podríamos ir cuando tú lo programas puedes ir en aviones militares. La policía no tiene medios aéreos, tiene helicópteros. Pero te voy a decir una cosa, no lo digo por los policías ni por los geos, pero que es una vergüenza. Porque me estás diciendo que una operación de este calado que está empezando a calentarnos y tenéis que ir con un avión en el que va pues población. No podemos perder la vista que somos España, somos policías, es decir, igual de todo, es decir, y hasta a veces lo puedes ver hoy en día la equiparación que tiene la policía en la calle y lo ves a veces con seguridad privada y demás. Tendríamos que hablar de dinero, etcétera, de recursos y al final España es así y hasta que no pasa nada no lo funcionan. Y luego aparte, pues si te pones a hablar, dices, es que para una vez que lo puedes utilizar al año no voy a tener un avión para la policía. De hecho, se tuvo un jet para la policía y lo tuvieron que vender por eso mismo. Al final lo estaban utilizando los mandos policiales, lo estaban utilizando ministros porque urgencia, pocas veces y luego aparte tiene que ser un avión suficientemente grande porque nosotros necesitamos llevar nuestra equipación. Mira, yo, Óscar, no voy a entrar, sabes cuál es mi postura, forma personal, y no voy a entrar en la parte de distribución de presupuestos de un gobierno, no voy a entrar. Tú sabes lo que pienso, yo sé lo que tú piensas y vamos a seguir con la parte operativa. Ajá.
que es donde estábamos. Sí, casi sí. Estoy convencido que todos los que están escuchando piensan igual que nosotros. Sí. Pero seguimos. Pues bueno, seguíamos hasta nosotros mismos sorprendidos, no solo yo que llevaba poco tiempo, sino los más veteranos, ¿no? Ellos te decían, esto es algo gordo, ¿no? Nos metemos en el avión, nos vamos a Palma de Mallorca, de ahí directamente están esperando unos compañeros con vehículos, furgonetas, nos trasladan a jefatura y ahí en un primer momento la jefatura del mando se reúne con jefe superior y gente al mando del operativo para que después de nosotros con un briefing, ahí ya nos introducen, ahí tenemos un briefing en el que ya nos enseñan fotografías, nos enseñan pues bueno, todo el seguimiento que ha estado haciendo, que había un comando de detalle. ¿El por qué la rapidez de esto? Es decir, estamos hablando de unos momentos en que ETA eran gente profesional, era que se dedicaban a ello, tenían unas medidas de seguridad increíbles, es decir, tenían unas contravigilancias increíbles. Es decir, por poner alguna anécdota, uno de ellos se movía en moto y ¿qué es lo que hacía? Pues llegaba a un semáforo rojo, se ponía verde y seguía parado. Entonces, claro, los compañeros que iban con el seguimiento tenían que seguir. Entonces, tenían que terminar ahí ese seguimiento. O llegaba con la moto y se ponía a dar vueltas en una rotonda, con lo cual tú con un coche detrás o una moto no puedes estar, y más cuando una persona está haciendo eso de contravigilancia para ver si alguien le sigue. Entonces, paso a paso tenías que hacerlo. Los compañeros de información ya tenían mucho, es decir, sabían que habían entrado en velero desde Francia, un velero que le habían arreglado, estaba en el puerto de Calviá, y claro, lo único que eran movimientos, pero no les podían llegar a ubicar en un piso, en una localidad, en un piso, un apartamento, ¿no? Entonces, los seguimientos iban haciéndoles, hoy te sigo aquí, hoy te sigo aquí, hoy te sigo aquí, hasta que descubren que tienen un piso enfrente del Palacio Marivén, allí en el puerto, allí para el Fortuna. Palacio Marivén es donde reside vacacionalmente de la familia real. Claro, entonces ahí ya no, claro, ahí ya explota todo y ahí no puedes dejar un día más a ver qué ocurre porque el magnicidio o el escándalo o lo que puede suponer también hasta a nivel de seguridad, ¿no? De esa brecha que puede haber allí, esto no puede más. Por eso ahí nos llaman urgentemente. Esos terroristas, ese terrorista que hace, que interpreta que le están siguiendo, que se para en un semáforo, que da vueltas a la rotonda, hombre, tiene formación de asesino. ¿Esa persona va armada? Sí, ya nos lo decían, iban con lo que llamamos una riñonera, una mariconera, y normalmente un arma corta te llevan y algunos solían llevar granada. Es decir, los históricos de ETA, ellos lo decían claro, es decir, a mí no me van a coger vivo, ¿no? Hablamos de Gaddafi, hablamos del Pipe en Barcelona, luego si quieres podemos hablar un poco de cómo ellos se movían, ¿no? Porque eran verdaderos, hay que reconocer que estaban... Luego ya cuando llegó la calle Borroca, los cachorros de ETA eran algo más descafeinados, ¿no? Cuando llegáis a la base, a la central de la policía en Mallorca, ¿ahí es cuando recibís la información? Sí, evidentemente la jefatura de la unidad lo tenía que saber, nuestros mandos tenían que saberlo, pero hasta que no tienen nuestros mandos de la operación la reunión allí en la Jefatura Superior de Mallorca y recaban todo lo que es necesario operativamente, que es lo que nos comentan a nosotros no sabían nada. Ahí es cuando nos dicen, pues bueno, que hay un comando de ETA, en ese caso eran 3 integrantes, y que estaban en la localización que tenían, cerca del Palacio Marivén, y que había que saltarlo de manera urgente. Entonces ya hubo la reunión, ya nos dijeron que hubo un momento aquí, por decirlo, que se metió un poco la política, porque nosotros siempre asaltábamos de noche, de madrugada, ¿no? por diferentes motivos, de sorpresa, de planificación, y nos dijeron, oye, iros todos a comer algo, a cenar, y estar aquí en jefatura a tal hora, ¿no? Pero no nos habíamos ido no sé, llevaríamos media hora, 3/4 de hora, y nos dicen urgentemente que fuéramos a jefatura. Nos presentamos en jefatura y nuestro jefe de unidad con estas palabras nos dice, nos vemos obligados a hacerlo ahora, y era por la tarde, de día, porque viene de camino para acá un juez, que era el superjuez en aquella época, que parecía que él era el que cogía a todos los terroristas, cogía a todos los narcotraficantes, es decir, y quería apuntarse él el tanto. Entonces, desde la Dirección General de la Policía, pues vamos a hacerlo ya.
Nos dividimos en 2 equipos. Disculpa, Óscar, es que siempre no queremos entrar, pero es que sale la información. Es que la política tiene que meterse hasta en las vidas de los operadores, es decir, de los geos, porque al final ponen en riesgo a geos, a personas, por hacerlo por la tarde. Sí, hay que decir que con el geo a nivel político se meten en lo que yo he vivido poco, pero se mete. Es decir, ahí no me meto en ningún partido, al final todos quieren sacar rédito, ¿no?, de cualquier operación o de cualquier cosa tan relevante, y estamos hablando de un posible magnicidio del rey. Es decir, era demasiado, y ya te vuelvo a decir, en aquella época había un juez que es que estaba en televisión todos los días y parecía que él en persona con sus manos cogía a los etarras, a los de Grapo, a los narcotraficantes, y había... Bueno, tampoco nosotros nos íbamos a meter en más, nos dicen que lo tenemos que adelantar, y se hizo 2 grupos. Se hizo 2 grupos, un grupo iría al asalto a la vivienda y otro grupo iría al velero, a Calviá, porque eran padre e hijo, el padre estaba viviendo allí en el velero, ¿no? Entonces, en este caso yo fui al velero. Pero para que veas cómo era un poco, que estábamos hablando de los etarras, ¿no?, cómo eran de profesionales y vivían, cuando los compañeros hacen la apertura de la puerta y hacen el asalto, estaban debajo de la cama. Es decir, les dio tiempo a meterse debajo de la cama, porque hacían vida en el suelo. La televisión la tenían en el suelo. Tenían cubos, que es lo que solían hacer, cubos en el baño, para tirar el cubo y no tener que tirar de la cisterna, para que no sepan que alguien está allí viviendo, ¿no? Es decir, a ese nivel se movían. Entonces, se entró, se hizo el asalto, hicieron la detención. Yo te puedo hablar de la parte que yo fui, que fui a Calviá. Teníamos la información, y como era por la tarde, de que este hombre siempre iba a un restaurante, a la terraza a comer. Ya recuerdo la película, la anécdota. Allí fuimos 2 binomios con compañeros de información, era una calle y justo el bar con la terraza estaba en medio. Entonces entramos un binomio por cada lado, los compañeros de información se quedaron en las esquinas, y en este caso 2 intervenían en la detención y 2 en la protección, porque nunca sabes si puede haber otro en otro lado y demás, ¿no? Y como anécdota es que en el momento de la detención, evidentemente vas de paisano y no te vas a poner a decir nada, tanto camareros y algún cliente con silla nos quisieron pegar, porque pensaban que estábamos haciéndole algo, evidentemente rápido, policía, échense para atrás y demás, pero bueno, la anécdota fue esa. Increíble, increíble. ¿Qué armamento llevaban? Mira, ahí, de hecho, la historia de ETA se ve que nunca han hecho ningún asesinato, ¿no?, con un arma larga. Es decir, porque yo he sido jefe de los contrafrancotiradores en el GEO, y en la especialidad del francotirador hay que ser un especialista y hay que saber manejar. Y este arma era buena. Tenían un buen teleobjetivo, un buen objetivo, tenían un buen arma, tenían un silenciador, lo que es un supresor, pero tú sabes que todo eso hay que homogenizarlo. De hecho, en el velero tenían dianas, eso no daban a nada. Y luego, algo importante, si yo tengo un fusil de precisión y le meto un supresor, tiene que llevar munición subsónica. Yo no le puedo poner una munición normal, porque siempre no está equilibrado. Entonces, realmente, ¿qué es la pregunta? ¿Su Majestad el Rey emérito estuvo en peligro? Sí, porque le podía, la verdad, pero era muy difícil. La distancia, luego era una altura, es decir, tienes que saber tirador y tienes que saber lo que es la distancia, la caída del proyectil, el ángulo, son muchas mediciones. Pero bueno, simplemente el hecho que hubieran pegado un disparo o 2 disparos, aunque hubieran dado a cualquier lado, eso hubiera sido algo gordo. Sí, porque además, supongo tú tendrás esa información, yo la desconozco y quizás no la puedes decir, a lo mejor estaban esperando que viniese el operador, el malo, el que sabe disparar. No, no lo creo. No, en este sentido, la información, hasta donde yo llego, les tenían siguiendo ya desde Francia y demás, no estaban esperando a nadie. Es decir, como te digo, tenían dianas de que debían de coger el velero, irse a playas paradisíacas de Palma, ¿no?, de Mallorca, para hacer prácticas con el arma. Mira, hemos estado hablando sobre capas de tu mundo que son espectaculares, pero ahora vamos a entrar en una que apasiona, a mí me apasiona, y es Afganistán e Irak. Tú has estado destinado en un montón de misiones en un montón de países. Antes de entrar en Irak y en Afganistán, más o menos, ¿en cuántas misiones has participado?
Misiones, sin contar las que son didácticas de dar cursos, yo creo que unas 16. Es decir, por decir aquellas que dices, en Irak he estado 5 misiones, 5 sí, en Afganistán 4, luego en Costa de Marfil otras 2, en Argelia 3, en Chile y hasta en algún país que no te puedo nombrar también, porque las misiones no eran, a lo mejor de que se pueda decir, más puntuales de llegar a en algún apoyo operativo que no conviene que se diga que ha estado allí el GEO. Óscar, vamos a hablar ahora de Irak. Tú eres un GEO, estás en Irak en el momento de guerra y en el momento de posguerra. Cuando estás en Irak te encuentras en el complejo español, en el que en un momento dado se abre la puerta y tienes que salir pues, con un convoy para llevar a un diplomático, al embajador, al aeropuerto. Ese camino fue famoso, no recuerdo el nombre, después me dirás, porque esa carretera tenía el nombre de la muerte, quizás. Ese camino era el único, esa carretera, para llegar al aeropuerto. Y sabían que pasaban todos por esa carretera. Y se llama la carretera de la muerte por el número de muertes que hubieron. Cuando se abren esas puertas, explícame todo. Explícame qué sientes, cómo funcionáis, cómo os movéis, cómo vais dentro del vehículo, qué armamento lleváis y qué pasa cuando hay tiros. Bueno, como bien dices, Irak es peculiar. Irak te tiene en tensión. Como bien dices, en todas estas ya era jefe de su grupo, es decir, que yo era el que me encargaba de la seguridad y de planificar. Siempre, que esto en el GEO es así, la planificación es con los compañeros, aunque la decisión y responsabilidad es tuya. Siempre opinan y se puede saber más con la opinión de 5 o las ideas de 5 o 6 que la tuya solo. A lo mejor ellos llegan donde yo no llego, aunque luego, como te digo, la decisión y la responsabilidad es mía. Y sí que dentro de todos los movimientos, que en Irak cualquier movimiento ya era peligroso, en tensión, al principio cuando llegas, sobre todo si hay algún, porque siempre intercalas en las misiones, metes gente de los últimos cursos con gente veterana, entonces al principio sí que explicas un poquito más, ves quién va a conducir, quién no va a conducir y sobre todo que se practica en España sobre atentados, qué atentados puede haber, si nos han inmovilizado un vehículo, si nos han inmovilizado los dos, si tenemos heridos, todo eso se planifica y se entrena en España, es decir, uno tiene que estar preparado para lo malo y si se evacua, si no evacua y demás. Entonces sí que, como tú dices, siempre hay, en este caso eran 3, ¿no? Los puntos más peligrosos son las entradas y salidas, porque son las mismas. Sí que es cierto que con el paso de los años, es decir, no cuando llegamos, con el paso de los años se llegó a hacer, como tú dices, un buen fuerte allí, junto con la embajada alemana, que la verdad que allí sí que para hacernos algo sería con morteros, que tuvimos, no estaba yo en ese momento, pero sí que cayó algún mortero cerca, en el que rompió ventanales y demás de la embajada, no hubo heridos ni nada, pero lo que era la salida y la entrada son sobre todo los más peligrosos, ¿no? Porque tienes que salir, ¿no? Luego, ¿cómo nos movemos? Pues bueno, la gente tiene que entender que uno no sale ahí, cada movimiento que vas a hacer está comunicado, tenemos una serie de, llámalo, de protocolos y códigos durante todo el camino para que el que está en base sepa en todo momento por dónde estamos, si nos ocurre algo, para saber cuál ha sido el último punto en el que hemos pasado. Vas siempre con un teléfono vía satélite para ponerte en contacto con las fuerzas que hemos hablado antes de reacción rápida y depende de dónde estés, pues lo primero que mandan son helicópteros, 2, y luego saldrían, hablamos de militares, por la fuerza de acción rápida que esté en ese momento de alerta. ¿Puede ser de cualquier país? Sí, ahí era la Coalition Force, y dentro de Coalition Force, de los países, que entre ellos estaba España en aquella época, pues al que le tocara como nosotros estar de alerta, y todos van rotando, es decir, tanto helicópteros como vehículos, ¿no? Aunque la zona, la embajada y la residencia del embajador, nosotros estamos en Red Zone, o sea, estábamos fuera de la Green Zone, no me digas el porqué, pero no estábamos dentro del complejo de la Green Zone, famosa por películas y demás, estábamos en zona roja y teníamos protección norteamericana hasta cierto tiempo. Cuando vais con los coches,
hay muchos peligros. Por ejemplo, hay caballos, como dicen, un caballo muerto es un peligro, ¿puede estar cargado de explosivos? Sí, o puede estar cargado de explosivo o puede ser una señal. ¿Qué quiero decir? Ya en Irak los insurgentes, o llámalo los yihadistas, o como lo quieras llamar, saben que vas con coches blindados de nivel superior y saben que vas con inhibidores de frecuencia. Entonces ya lo que les queda son los IED, ¿no? Que son los explosivos o artefactos explosivos que te fabrican, son o por cable, y entonces lo hacen a distancia y demás. Entonces, ¿qué suelen hacer? O te lo colocan en una mula y demás, pero que eso ya no lo haces, pero te lo colocan de señalización. A veces allí, estamos hablando de Irak, que nadie tira botas, hablamos de la población iraquí, entonces otra señal era si tú veías en un cable tendido botas colgadas, estabas muy pendiente de todo, te alejabas y demás, estabas pendiente de todo lo que ocurría, porque eso puede ser la señal de que cuando tú pases a esa altura le den al botón. Es decir, ellos iban poniendo eso. Y claro, encima tus vehículos les tienes que adecuar a la vía. Es decir, hay en vías que tienes que ir más pegados, en concreto en la carretera de la muerte, que estamos hablando que eran kilómetros, como puede ser de Madrid a Barajas, una recta desértica, porque ahí no va nadie. Lo único sobre todo al principio, los únicos aviones que llegaban allí eran militares o de Coalition Force o demás, es decir, que los únicos que iban al aeropuerto eran... ¿Diplomáticos o personas de interés para ellos? No había vuelos comerciales. Entonces sabían que los convoys que iban, era sí o sí, iban a cazar. Entonces sí tenías tensión. ¿Te refieres cómo salíamos? Evidentemente sales con tensión, si puede ser que siempre vas con una tensión un poquito más y vas pendiente, es decir, gracias a Dios ni yo ni ningún compañero lo ha recibido esto, pero yo sí que he recibido o he estado presente de bombazos delante de nosotros, o coches bomba. De hecho, como te comentaba en otros momentos cuando hemos tomado algún café por ahí, tanto los vehículos nuestros como los de Coalition Force, es decir, se llevaban carteles enormes en la parte trasera, tanto en inglés como en árabe, de que vehículo que se acerque a más de 100 metros será disparado. Seguramente tendremos algún comentario sobre esto que estás diciendo. Yo te digo, yo lo entiendo y lo comprendo y lo comparto, que este cartel es perfecto y que una persona que se acerca a un convoy a más de 100 metros, algo raro va a hacer en zona de guerra. En un sofá está claro que podemos criticar y decir. Yo he estado en países, como tú sabes, donde, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo que me quedó marcado cuando era jovencito. A ti seguramente esto no te marca porque tienes muchas más heridas de guerra. Pero yo me acuerdo en Israel un momento en el que Europa, sigue haciéndolo, pero Europa hacía una campaña importante a nivel de periodismo. Lo voy a explicar, es muy rápido, y es unas imágenes que salieron en las televisiones, y era un grupo de coches en los que salían una bandada de 40 o 50 niños, chavales, niños de 14, 15 años, con piedras, tiraban piedras a los coches llevaban soldados y rompían los cristales. La imagen segunda es ver a los soldados, los operadores, que salían y disparaban. Esas son las imágenes que se veían separándose de los coches y se veían cómo estaban disparando. Y eso impresionaba, decía, hostia, están disparando a niños. La gente no entiende, en una guerra cambia todo, es lo malo de la guerra. Es por eso que es importante que exista gente como vosotros que nos alejan de esos problemas. La realidad no es esa, la realidad tú sabes cuál es porque lo hemos hablado muchas veces. La realidad es que esa banda de 40, de 50 niños con piedras rompe los cristales. Hay alguien que graba expresamente esa operación. Y después aparecen 40 niños más con cócteles Molotov y queman vivos a las personas que están dentro de los coches. Eso me marcó porque yo lo viví. Yo en ese momento estaba en Israel y las personas con las que estábamos haciendo un curso de formación estaban horrorizadas porque eran familia de los quemados. Pero en Europa no salió. Sí, Pedro, con esto que dices, para que la gente lo entienda, estas medidas drásticas que hablas, o de 100 metros o demás, siempre son posteriores a lo que ha ocurrido. Es decir, estas medidas no se toman porque sí, es porque ya ha ocurrido algo y han muerto gente.
han muerto compañeros, han muerto amigos. Es decir, hay que entender, cuando digo esto de los 100 metros, que los mayores muertos que ha habido en posguerra, estamos hablando en Irak, eran con coches kamikazes que se acercaban a los checkpoints, es decir, a las entradas de los cuarteles o de la Green Zone o de las embajadas, y se empotraban o llegaban en un convoy, se acercaban al convoy y en el momento de llegar al convoy se inmolaban. Entonces, la única manera que hay está, es decir, como tú dices, el ciudadano normal que está por ahí ve un convoy y no se acerca. Y si no, pues tienes carteles bien grandes que te lo ponen. Y normalmente siempre eran en avisos. Es decir, pegas tiros de aviso y como no pares, pues ya sabes lo que hay. Increíble. Hay otra operación que yo recuerdo hace tiempo que estábamos tú y yo pues, comiendo, estábamos haciendo un almuerzo y me explicabas, que para mí es increíble, y es en el momento en el que eliminan a Bin Laden. Tú estás allí. Claro, eso puede ser una revuelta. En ese mismo momento están deteniendo a un cabecilla, a un terrorista, a una persona muy buscada. En ese momento puede explotar otra guerra. Y vosotros estáis ahí. ¿Estáis informados en ese momento? ¿Qué sientes interiormente? Porque tú eres un hielo, pero algo sientes. Sí, evidentemente. Más que sentimiento, son toma de acciones, ¿no? Aquí nos vino la información por dos vías. Nos vino la información por parte de los norteamericanos, es decir, que cuando ellos ya lo tenían, lo comunican a todos los de su coalición y demás, y luego por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Y ya no el hecho de que lo hubieran detenido, que no lo detuvieron a ver, sino que lo mataron. Sí, por eso. Con lo cual, la revuelta era muy posible. Entonces, también dentro de nuestros protocolos internos del GEO, las embajadas, pues llámalo que tenemos una serie de puntos, ¿no? Y ahí la elevas al máximo. Es decir, si tenemos unos puntos fijos sin nocturnos y demás, pues aquí lo elevas más. También nuestra manera de trabajar es que donde dormimos, cada uno duerme con su material individual. ¿Qué decimos material individual? Su casco, su chaleco, su mochila con munición, con granadas, su arma corta, su equipo de transmisiones y demás. Eso lo tienes siempre contigo, porque lo que no tiene, aparte de que luego tengamos una especie de búnker donde tengamos muchísimo más material, más armamento y más. Es decir, lo que no puede ocurrir es que nos asalten además y yo esté en una zona que no pueda llegar o que me hayan reventado. Entonces, todo el mundo duerme con esto. Cada uno sabe cuál es su puesto de tiro, cada uno sabe cuál es su misión, dónde tiene que ir. Es decir, quién tiene que ir a por el embajador, dónde vas a qué punto tienes que ir, qué puntos hay de evacuación, y una vez que está cada uno en su puesto, pues lo comunica. Y en este, si la alerta la pones más, evidentemente te reúnes con el embajador y todas las reuniones, proyectos, viajes que haya en ese momento se anulan. El embajador, evidentemente, y demás lo entienden. Viajes que haya programados se suspenden, relevos que haya se suspenden, es decir, no se sale de allí. ¿Hasta cuándo? Pues no se puede decir un día, 2 días, 3, 4, una semana. Te lo va dando un poco en sí el país, la gente y demás. Y cómo va evolucionando. Pero claro, si vosotros estáis en la zona más caliente, porque España en ese momento estaba en la zona roja, no está en la zona verde, en la zona verde que conocía, pues, en esos momentos los telediarios siempre hablaban de la zona verde, que estaban los hoteles, los periodistas, las embajadas de países que saben lo que es el riesgo, porque yo creo que España no es consciente, o le da igual, que estaba en una zona roja. En ese momento, ¿vosotros extraéis al embajador a la zona verde? No, no puedes extraerle primero porque tienes un trayecto relativamente largo hasta la Green Zone y luego segundo tampoco sabes, si fuera un momento puntual, pues yo me lo puedo pensar y decir, oye mira, es un momento crítico ahora, evidentemente, o que vengan a por mí y me da eso, o voy a llamar a que nos vengan a proteger para hacer el convoy, no ir solo nosotros, sí, pero como no sabes lo que va a ocurrir, es decir, ahí tenemos todo, tenemos el agua, como te comentaba antes, gasolina, tenemos munición y aparte sabemos que el grupo de reacción rápida, el tiempo estimado en llegada es relativamente corto el que iban a tener con nosotros, es decir, en ese momento lo que había que hacer era quedarse ahí. Porque vosotros dentro de la embajada o dentro de vuestra edificación, donde está el embajador, donde estáis durmiendo, ahí hay más personal, pero hay nativos. Yo sé que pasó algo con unas chicas que trabajaban en el interior, que eran gente de servicio. Sí, son nativos, pero externos, ¿no? Allí, para que la gente lo sepa un poco, Irak es muy peculiar porque son muchos años y sí que es verdad que eso está bunkerizado. Es decir, el que conoce una cárcel son como 2 perímetros, ¿no? Está el interno, es
Ya hablamos con muros altos, estamos hablando que todas las ventanas están protegidas con paneles de hierro que ante una explosión deriva la carga, es decir, contra incendios, es decir, está muy, muy bien equipada con muchísimas cámaras térmicas y demás. Y luego hay un segundo perímetro en el que ahí tenemos personal armado local, iraquí, que es el primer contingente. Pero esas personas jamás pueden acceder por medio de esclusas al interior, ¿no? Luego tenemos personal de servicio de iraquí, llámalo cocinero o cocineras, personal de servicio y demás, sí, pero que son externos, es decir, no duermen allí, pero van y vienen. Es decir, tenemos muchísimo cuidado con ellos, aparte de que les hacemos entrevistas, quién son y demás, pero claro, sabemos que el mayor peligro interno son ellos, pero no porque no confiemos, porque al final tienen familia y todos tenemos familia, y si a ti te amenazan con que te van a hacer una familia, hacer lo que sea. Y en este caso nos desaparecieron dos mujeres, es decir, una cocinera y una de la limpieza, y luego ya no estaba allí, pero ya me enteré que las habían asesinado y que en principio las habían amenazado, que lo harían si no atentaban contra la Embajada de España. ¿Qué tiempo tardabais en llegar desde vuestra embajada hasta el aeropuerto? Pues depende de la hora, porque tienes que entender que capitales como puede ser Kabul o Bagdad, depende de la hora, puede ser un caos, y aunque parece mentira, pero vas con luminosos, vas con acústicos, se apartan, es decir, vas por dirección contraria, los coches se van apartando, es decir, allí es un descontrol y nosotros le provocamos más porque nos metemos por cualquier sitio para llegar antes, pero tu media horita no te la quita nadie. Esos 30 minutos, esa media hora que vives vas en tensión, con una adrenalina a tope. Llegas al aeropuerto y ya estás ahí, entre comillas, seguro, es decir, no sé cuántos litros has podido perder de ir con los chalecos dentro del vehículo y demás. Te medio relajas un poquito y sabes que te queda la vuelta. En las películas estamos hartos de ver pues, que la munición, como decías antes, la munición nunca se acaba, que los tiros son 200 o 300 sobre una persona y esa persona corre y nunca le alcanzan. Es decir, tenemos pues una imagen de lo que no es en verdad. Pero por otro lado, yo creo que las películas cada vez se han profesionalizado más. Es decir, que cada vez técnicamente, cuando tú ves una entrada de las películas de los americanos o las películas españolas, ves a la policía cómo se mueve y tienen todas las técnicas nuevas policiales aplicadas en la película. Es cierto que hay asesores de seguridad, de operadores que están ayudando a hacer esas películas. Sí, como bien dice Pedro, también por la realidad, por la historia, por hechos reales, cada vez hay más operadores o más gente especializada que asesora a los directores. Es decir, los directores lo que quieren cosas pues, que llamen mucho la atención, que sea todo muy visual, ¿no? Pero al final también el público también es más especialista. Hoy en día en Internet tienes de todo. Entonces tienes que ir a la realidad que es más posible. Seguimos viendo, como dicen en Sudamérica, balaceras y que no se dan nada, cargadores infinitos, ¿no? de munición, pero sí que es verdad que cada vez se llevan más a la realidad. Y España eso lo ha llevado siempre, porque a mí, de la Dirección General de la Policía, a mí me han solicitado que vaya a asesorar series de policía en España, como fue en su día el comisario o policías en la calle, pero para episodios en los que iba a aparecer el geo, ¿no? Entonces yo recuerdo con directores, pues eso, que ellos buscaban pues cosas muy llamativas y que en principio yo estaba para que no hiciera locuras. Es decir, mira, eso no es posible. Si quieres lo hacemos de esta manera, lo otro, que es igual de llamativo, pero porque al final es la imagen, ¿no? Si va a salir el geo o va a salir la policía, pues es la imagen que proyectas. Es decir, ya para que dejemos ya de una vez que parece que las películas siempre de policías parecen los payasos borrachos, puteros, ¿no? Y hoy en día no es así. Hay gente muy profesional, el 99% de la policía o Guardia Civil. Tenemos que estar orgullosos de la policía y la Guardia Civil que tiene España. Pues Óscar, muchas gracias por haber estado aquí estas horas que hemos estado. Es un placer contigo siempre. Muchas gracias, Óscar. Venga, hasta la próxima.